Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos a poquito de ir a elegir al próximo gobernador, pero además nos van a hacer 4 preguntas en un referéndum a nivel nacional, un referéndum del que lo único que sabemos es las preguntas, pero no sabemos qué es lo que va a pasar si decimos sí o no, porque no está especificado, no hay una campaña, nadie está informado, ni siquiera los especialistas, ni siquiera los abogados están enterados de qué consecuencias puede traer el decir sí o no a 4 preguntas que nos van a hacer. Para poder aclarar un poco más el panorama, he invitado a Walter Paz, estuvo aquí hace poco, él es constitucionalista, además es especialista en Derecho Administrativo y un hombre metido en política, así es que vamos a analizar este asunto con él. En la segunda parte del programa vamos a estar con el doctor Víctor Sánchez, especialista en medicina bioenergética, y vamos a hablar sobre el sobrepeso y estas dietas que se ponen muy de moda en la época de verano. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Walter, bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista. Nos hacen 4 preguntas, nos hacen que es un referéndum, es una consulta popular, es la única, las únicas veces en que nos preguntan si aprobamos algo, desaprobamos algo a nivel constitucional. Sin embargo, ¿tú crees que los ciudadanos que vamos a votar sí o no estamos enterados, conocemos algo, estamos en condiciones reales de decir sí o no a estas 4 preguntas? Esta es una elección, como dirían las viejas abuelas, que vamos a ir a tientas, ¿no? Porque todo está oscuro y más o menos, ¿no es cierto?, vamos a tratar de achuntar, como dicen también en buen arequipeñismo, ¿no?, en qué cosa puede suceder, ¿no? Ese es el problema. Enrique Bernales, ¿no?, antes de morir, había sido muy crítico con el referéndum y había dicho, este referéndum es un mamarracho. Claro, en palabras de Enrique Bernales, un tipo versado en derecho constitucional, y que se lance con tal adjetivo despectivo, es altamente preocupante. Entonces, yo creo que Bernales no le faltaba razón para eso, ¿verdad? Mira, te voy a hacer alusión solamente a un tema antes de que entremos a analizar tal vez pregunta por pregunta, ¿no?, y tema por tema. En el proyecto referido a la estructura del Estado, tú sabes que dice textualmente la modificación del artículo 80 de la Constitución. Según este proyecto, porque votaríamos sí, bueno, en todo caso, según el mensaje del gobierno. ¿Qué dice la parte final de este artículo? Dice, y que habla sobre la votación de diputados y senadores respecto de la aprobación del presupuesto nacional de la República, ¿no? Porque ahora bastaba la votación, ¿no es cierto?, del Congreso de la República, ¿no? En cambio ahora le van a llamar Parlamento y establecen cómo va a ser la votación, cómo va a votar la Cámara de Diputados, cómo votaría la Cámara de Senadores, ¿no? Y mira lo que dice al final, dice sobre la suma y cómo se calcula la votación. Diría la Constitución, si es que esto se aprueba, la suma de los porcentajes favorables y los desfavorables determina el resultado de la votación. ¿Cómo? La suma de los porcentajes favorables y de los desfavorables determina el resultado de la votación. O sea, es como decir, ¿no es cierto?, que el día comienza con la salida del sol. Y eso tiene que estar redactado en la norma constitucional, porque si la norma constitucional no dice que se suman los favorables y los desfavorables y se compara entre los dos para que alguien gane, ¿no?, una votación en el Parlamento, no se va a producir nada. Es posible que una norma de rango constitucional establezca este tipo de redacciones. Simplificando un poco el asunto, es decir, los que tienen mayoría ganan y los que tienen minoría pierden, ¿no? Y ponerlo en norma constitucional. O sea que si no pones esto, entonces... Y para eso estamos votando. Y el Parlamento no va a saber qué hacer. No, pues, por favor, ¿no? O sea, una cosa tan absurda,
¿no es cierto?, tan de perogrullo, ¿no?, tiene que estar en norma constitucional y lo han puesto para que votemos por esto. Bueno, Tudela, Francisco Tudela, ha dicho recientemente sobre el referéndum que este no es un referéndum de consulta popular porque efectivamente la gente no sabe por qué va a votar, o sea, no sabe las consecuencias, no sabe qué hay, porque nadie nos los ha informado. Y él lo que dice es, este es el referéndum del presidente. Y yo creo que comparto la opinión con él, comparto la opinión con él porque este es un referéndum sacado del sombrero en último minuto con la única y exclusiva intención de ponerse en la cresta de la ola y tener, que se llama, una mayor aceptación. Lo ha logrado. Ha sido una buena jugada política, pero eso no significa que el referéndum sea bueno, que nosotros estemos yendo informados a votar. En un referéndum, además, el presidente y el premier no pueden hacer campaña. Están rompiendo la neutralidad. Los que deberían sostener las campañas son los partidos políticos, pero los partidos políticos están arrinconados porque están viendo cómo hacen que sus líderes no sean encarcelados por cómo financiaron sus campañas, ¿no? Sí, pues en ese marco estamos haciendo un referéndum. Además, alocado para meterlo junto con la segunda vuelta regional. O sea, esto es una locura, o sea, nos están metiendo el dedo, pero como a niños, ¿no? Sí, como a niño de teta. Mira, y lo peor de todo, ¿sabes qué cosa aquí? Que al día siguiente, el día lunes, el próximo lunes, nos vamos a despertar y no va a pasar nada. Como que no pasó nada. O sea, gane o se pierda el referéndum, va a ser absolutamente indiferente en la vida constitucional y en la vida cotidiana de los peruanos. Entrando un poco a la primera pregunta, sobre el tema de la justicia. Que se llame Consejo Nacional de la Magistratura y que tenga una composición de 7, y que pasemos ahora hacia una Junta Nacional, ¿no es cierto?, de justicia, integrado, ya, entremos y que estén ahora integrados por 5, y que los 5 ingresen por concurso. Discúlpame, ¿eso modifica en algo el sistema de justicia? Absolutamente en nada. ¿Eso va de alguna manera a evitar que haya inostrosas y los sistemas de funcionamiento de los cuellos blancos? No, para nada. La pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? El asunto es, ¿cuántos de los electores peruanos, cerca de 1 millón en Arequipa, para localizarlo más, sabe cuál es la conformación y cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Justicia? Nadie lo sabe. O sea, ¿cómo voy a aprobar algo que no conozco? Y además que no va a tener incidencia en el sistema de justicia en nuestro país. Ninguna incidencia. Porque es que sean los jueces nombrados por 7 personas o por 5 personas es absolutamente igual. A nosotros en realidad el sistema de justicia, los defectos no están ahí. El defecto de justicia está de que los jueces no hacen carrera. O sea, cuando alguien sale de la Facultad de Derecho y pretende ser juez, no comienza con juez de paz, sino puede entrar de frente a ser juez superior, incluso juez supremo, sin haber pasado toda la escala. Entonces, así cualquiera, ¿no? Entonces entra cualquiera, lógico, pues busca mis varas y llegó arriba, sin haber pasado toda la experiencia desde un rango inferior. Y concebir el sistema judicial como un sistema de carrera, ¿no es cierto?, sí permitiría que paulatinamente y durante toda la vida conozcamos quiénes son los mejores jueces y quiénes no. Porque cuando alguien se comporta simplemente para estar 7 años y luego me retiro, yo puedo en esos 7 años hacer lo que quiera. Pero si dedico mi vida, ¿no es cierto?, a la administración de justicia, es otra cosa. Ya no estoy postulando para ser juez porque me gusta el sueldo, y estoy postulando a ser juez porque tengo vocación de ser juez. Esa es la gran diferencia, y eso no vamos a resolver en el Parlamento, en el referéndum. Además tendríamos que analizar la cosa de una cosa. El Consejo Nacional de la Magistratura fue alabado en su momento. A mí me parece que el concepto que tiene para la elección es bueno. Sí. El asunto es que las personas distorsionaron, los colegios profesionales distorsionaron. Ya no lo hacían en voto universal, ya no le preguntaban a cada uno de sus agremiados, sino lo hacía la cúpula y de acuerdo a sus conveniencias para poder actuar, ya sabemos.
Entonces, ¿En qué niveles de perversidad? Para cambiar eso tenemos que pensar en la modificación del sistema, ¿no? Digo yo, si nosotros hacemos de la administración de justicia una carrera, es otra cosa. Ya estamos hablando de una cosa totalmente distinta a lo que son ahora. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Walter Paz, él tiene una maestría en Derecho Constitucional y es especialista en Derecho Administrativo. Tras la pausa nos metemos con la segunda pregunta del referéndum. Vamos a hablar sobre si aprueba la reforma constitucional que regule el financiamiento de organizaciones políticas. ¿Usted sabe cómo se va a regular eso? ¿Usted sabe qué es lo que se está proponiendo? Bueno, no se preocupe. El 99% de los electores no lo sabe. Vamos a hablar de eso tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Walter Paz, él tiene una maestría en Derecho Constitucional y además es especialista en Derecho Administrativo y un hombre metido en política. Vamos a hablar ahora de la segunda pregunta del millón, la segunda pregunta del referéndum. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Reitero. Me están preguntando si apruebo la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. ¿Cómo lo está regulando? O sea, ¿qué cambios hay? ¿Qué es lo que se regula? ¿Por qué voy a decir sí o no? O sea, el 99% había dicho no, de los electores no lo sabe y dije no se preocupe. No, sí, preocúpese, porque la mayor parte va a votar, tú decías, a tientas. No, a ver. Y esto no es posible, o sea, las consultas populares no son así. El presidente Vizcarra ha jugado a demagogia y populismo de la peor calaña y no nos damos cuenta. Sí, eso es correcto, porque la pregunta es, ¿está de acuerdo con que se modifique para que se regule? Sí, pues, ¿y cuál es el problema? ¿Que antes no estaba regulado? Claro, ¿cuál es la regulación? Sí había una regulación, lógico. Había una ley de partidos políticos que la mayor parte de los peruanos desconocen. Entonces, para ir a un referéndum, primero tienes que conocer cómo se regulaba y cuál es la propuesta nueva. Así. Entonces tú dices sí o no. Sí. Pero ahora no los están haciendo. Y nos dicen, y sale todavía, yo no sé si cachosamente, la propaganda del OMPE o diciendo, usted decide, ¿no? ¿Qué voy a decidir? He escuchado a uno de los promotores del referéndum decir que la diferencia está en que ahora se va a penalizar, ¿no?, el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Y la gran diferencia es que antes no estaba penalizado y ahora sí va a estar penalizado. Mentira, porque en la Constitución no aparecen los tipos, ¿no es cierto?, penales, no aparecen. Y no podrían aparecer. Claro, para eso tenemos un código penal. Un código penal que regula y que dice qué cosa es delito, qué cosa no es delito. ¿Tiene que estar en la Constitución para que eso sea delito? No. Eso es responsabilidad del Parlamento. No nos tienen que llamar a la población y decirle, oye, ¿quieres que sea delito el financiamiento ilegal de los partidos? Pues nosotros diríamos, claro, está bien, de acuerdo. Pero ¿cuál es el texto penal? ¿Cierto? Lo tiene que decidir el Parlamento. Claro, la Constitución no dice que matar sea un delito. No, lo dice el Código Penal. Lo que dice la Constitución es que todos tenemos el derecho a la vida. Pero no dice que matar sea un delito. Por eso está en el Código Penal. ¿No es cierto? Lo que sí prohíbe la Constitución es que no haya pena de muerte. Lógico, ese es un avance porque es parte de un derecho fundamental. Y hablando de derechos fundamentales, creo que podemos entrar en la tercera que tiene que ver con el tema de derechos fundamentales. Bueno, en una cosa, antes, para quedar en la conclusión de esta segunda pregunta. Estamos yendo a votar no sabemos qué. O sea, quiere que cambiemos el mecanismo de financiamiento, pero ¿cómo lo vamos a cambiar? Nadie lo sabe. La Constitución perfectamente podría decir, ¿no es cierto?, que los financiamientos de los partidos, ¿no es cierto?, y eso se debe regular mediante ley, punto, y se acabó.
Porque que no necesitamos una no modificación necesitamos una constitucional para hacer esto. O sea, ¿por qué no necesitamos una modificación constitucional? Porque la Constitución nos diseña, ¿no es cierto?, un proyecto político histórico para adelante, ¿ya? Entonces, parte del proyecto político es que esté regulada el financiamiento de las campañas electorales, claro. Ahora, ¿cómo se regula eso? Eso lo tienen que hacer las normas infraconstitucionales, debajo de la Constitución. Ley de partidos, Código Penal, o leyes de elecciones, leyes de desarrollo constitucional. Perfectamente, ¿no? Tercera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Ahí sí ya la pregunta sí es directa, ¿no? Y no tiene ambigüedades y toda la cosa. Quieren prohibir que haya reelección de los parlamentarios y te están preguntando si sí o si no. ¿Qué opinas al respecto? Mira, ahí yo tengo una posición, podríamos decir así, estrictamente constitucional, ¿ya? Podríamos decirle incluso poco popular. El argumento para decir que no haya reelección de los congresistas es porque la mayoría de la gente quiere que se vayan estos congresistas, ¿ya? Y ese es un poco el mecanismo para decirle que se vayan pues, los Becerril, ¿no es cierto? Y toda la fauna que tenemos adelante, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no?, cometiendo el grave error de para pescar, estamos tirando la tina con el pescado adentro, ¿ya? En otras palabras, estamos recortándonos el derecho de elección y de elección, de ser elegido y elegir. Actualmente los ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. De elegir y ser elegidos. Y tú puedes votar, si quieres castigar a alguien, si quieres que estos se vayan, sí, votas por otros. Pues, por otros, se acabó. Es de la forma. Los derechos fundamentales, Quique, no son regresivos por norma constitucional. Vale decir que si tienes un derecho fundamental, derecho humano, de manera ampliada, no lo puedes recortar. Por ejemplo, pena de muerte. Si ya dejaste la pena de muerte atrás, ¿ya?, no puedes regresar a la pena de muerte. Primera cosa. Segunda cosa, las normas constitucionales no son solo las que están en la Constitución, o sea, en el texto, en el libro de 200 y pico artículos. Eso no es solo la Constitución. La Constitución, además de eso, son los principios, son los valores constitucionales, son la forma republicana de gobierno que tenemos, son también la jurisprudencia que ha dictado el Tribunal Constitucional en lo largo de la historia de su desarrollo. Entonces, son un conjunto de normas, de principios, de valores, y no son solamente pues, el texto propio de la Constitución. Por ese motivo, cuando tú desarrollas y otorgas y reconoces un derecho fundamental ampliado, tú no lo puedes recortar. Entonces, si a ti la Constitución, en nuestro origen, ¿no?, nos permitió elegir y ser reelegidos, ¿no?, cuantas veces uno quiera, podrán ponerte limitaciones, pero no desaparecerte el derecho. Además hay una cuestión adicional. Si yo voto que apruebo la reforma constitucional que prohíbe la reelección, me estoy recortando yo el derecho. No estoy recortándole el derecho a los que se postulan. Así es. Estoy recortándome el derecho yo, elector, la mitad de mi voto, porque yo con mi voto, cada 4 años o cada 5 años, voy y premio eligiendo o castigo no haciéndolo. ¿No es cierto? Exacto. Pero ahora me dicen que yo me tengo que recortar la mitad. O sea, yo solo puedo elegir, o sea, yo no puedo premiar a un político que pienso que está haciendo las cosas bien, que es decente, que es honesto. Yo estoy de acuerdo con eso, pero la crítica que se ha desarrollado es decir, mira, ¿sabes qué? Eso es lo ideal, pues, ¿no? Eso es lo ideal, pero nuestra realidad dicta otra cosa. Un momentito. O sea, en la norma constitucional vamos a poner la solución de los problemas inmediatos. No. La norma constitucional no te dicta normas para que resoluciones el problema de mañana y pasado. Eso se encarga ya las normas infraconstitucionales debajo de la Constitución, las normas de legalidad. En cambio, la Constitución te plantea siempre el proyecto político hacia adelante. Entonces, en la Constitución siempre deben estar las normas del debe ser, ¿ya?
del debe ser, de cómo es lo que quieres ser, a dónde quieres apuntar, a dónde quieres llegar, cómo vas a vivir mejor, cómo te vas a desarrollar bien, cómo vas a vivir en ciudadanía y en convivencia social. Eso es lo que te plantea la norma constitucional. En cambio ahora dicen, no, está bien, ese es el ideal, eso es para adelante. Y ahora, no, miramos la realidad, como no se puede, ahora tenemos que sacarlo a Becerril y tenemos que sacarlos a todos ellos, entonces digamos, no hay reelección, ¿no? Entonces estamos desnaturalizando el contenido de una norma constitucional. Es casi como hacer una norma con nombre propio. Exacto. ¿No es cierto? O sea, pero con 130 nombres. No, que estos 130 no se vayan. Así ¿No es es cierto? Entonces yo modifico la Constitución para votar estos 130. ¿Necesito modificar la Constitución para votar estos 130? No, no necesito modificar la Lo lógico Constitución. aquí es agarrar y salir políticamente y hacer una campaña. Señores, renovemos a todos. Preguntas, y otra cosa más, preguntémonos, ¿quién eligieron a eso, al Becerril y a toda la fauna? Los que quieren votar. Los que quieren Los que votarlos. quieren votarlos. Bueno, Así ahora es. que los voten. Pues, Así ¿no es pues, que cierto? los voten. Tenemos que ir a una pausa. De acuerdo. Estoy con Walter Paz, constitucionalista, y regresamos para hablar sobre la cuarta pregunta del referéndum. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Eso lo quiso meter el gobierno, Vizcarra lo quiso meter y después se arrepintió, lo analizamos después. Estamos de regreso en el programa, vamos a hablar sobre la cuarta pregunta del referéndum. La cuarta pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Eso lo promocionó, lo quiso hablar de bicameralidad, quiso tener bicameralidad Vizcarra. Y después dijo no. ¿No es cierto? A ver, ¿cómo interpretas el asunto? Las posturas y la pregunta y lo que se debe venir. Mira, el fujimorismo, ¿no?, de la década de los 90 nos dejó muchas herencias. Una de ellas es la Cámara Única en el Parlamento, porque Fujimori cerró la Cámara de Diputados y la de Senadores, los metió presos a varios de ellos, en otros con detención domiciliaria, de manera dictatorial, ¿no?, bajo el argumento de que eran pues una mazamorra negra y el Estado pues ganaba y tenían que ganar ellos el mínimo. Eso fue su tesis. Y la población respaldó en el 85% esa tesis, ¿no?, de cerrar el Parlamento y que se vayan todos. Con el paso de los años, ¿no?, se han reformado muchos temas, descentralización, se han hecho varias reformas a la Constitución, ¿no?, se han incorporado cosas y institutos, pero nunca se tocó el tema de esta herencia fujimorista, ¿no?, de la supresión del Senado de la República, ¿no?, sobre todo el Senado. Entonces, ¿es importante el Senado, con tener un Senado y una Cámara de Diputados? Sí, claro, es fundamental. Actualmente sacan leyes con nombre propio, ¿no? La ley Mulder, la ley Zamudio, la ley... varios nombres. Y que finalmente son... se las trae abajo el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional es el que revisa y las anula, ¿no? Entonces no hay ninguna Cámara, ¿no es cierto?, una segunda instancia en el Parlamento para que revise si lo que hizo la primera instancia estaba bien o estuvo mal. Claro, no son dos cámaras que hacen lo mismo, porque no. Las iniciativas legislativas nacen en la Cámara de Diputados, cosa que no tiene el Senado. El Senado revisa lo que hace la Cámara de Diputados, y esa es su principal tarea. Claro. El Senado, por ejemplo, elegiría al defensor del pueblo y algunos otros cargos importantes, cosa que no podría hacer la Cámara de Diputados. Sí, son cosas distintas. Uno impulsa y el otro pone la serenidad. Ese es el rol del juego político en el Parlamento. Y actualmente no tenemos quien ponga serenidad. Quien está poniéndola es el Tribunal Constitucional, como bien lo has anotado. Entonces, ¿necesitamos eso? Sí. Vizcarra inicialmente dijo, ya sí, perfecto, yo estoy de acuerdo con eso, pide la redacta. Y después dio marcha atrás y utilizó la disculpa
de que le habían desnaturalizado el proyecto porque habían roto el balance de poderes a través de la negación de la confianza, ¿no? Y por eso había que dar marcha atrás. Yo sostengo que ese tema, ese peligro que advertía Vizcarra de que le habían desnaturalizado su proyecto porque la confianza y el balance de poderes había sido alterado, ¿no? Ha desaparecido, Quique, ha desaparecido por completo. Entonces tenemos plena confianza de que votando por el sí en la última pregunta se va a restablecer el Senado de la República, sin aumentar el número de congresistas significativamente y sin aumentar el presupuesto de la República significativamente. Pero esa disculpa que tuvo Vizcarra, podríamos tratar de explicarla a la población de manera lo más simple, es lo siguiente. Es como cuando tú estás en la clase, ¿no? En un colegio común y corriente, ¿no? El profesor, ¿qué hace? Si los alumnos se portan mal, les da una primera advertencia. Siguen portándose mal, les dan la segunda advertencia. Y la tercera, si sigue portándose mal el alumno, lo bota de la clase, ¿no es cierto? Ya, es lo mismo que está en la figura de la Constitución actual, no de la modificación, de que cuando el Parlamento le censura 2 veces al Congreso de la República, al Consejo de Ministros, y al presidente le impide, ¿no es cierto?, gobernar porque sus 2 consejos de ministros los tiran abajo. El presidente gobierna con sus ministros. Así es. Entonces, el presidente tiene la potestad de cerrarlo el Parlamento. Además, la Constitución actual decía que cuando el Parlamento le pide explicaciones a un ministro, el ministro puede hacer cuestión de confianza sobre cualquier tema, absolutamente cualquier tema, qué sé yo, una iniciativa legislativa o un proyecto político o un proyecto de inversión, y puede decir, señor, yo quiero hacer cuestión de confianza de este proyecto. Y el Parlamento tiene 2 opciones, o le da la confianza, ¿no es cierto?, o no le da. Si no le da 2 veces esa confianza a un ministro, el presidente lo puede cerrar el Parlamento. Lógico, porque me estás molestando a 2 ministros, por gusto, no me dejas gobernar, yo llamo a un nuevo Parlamento y lo cierro porque es obstruccionista. Con la modificación, ¿ya? Habían dicho de que ese tema de la confianza solo podía plantearse cuando se instala un nuevo Consejo de Ministros en su totalidad. Ya no podía ser un ministro ni cualquier tema, sino solo cuando el Consejo de Ministros por primera vez se instala y plantea su plan de gobierno, a esa confianza solo se refiere y está circunscribiendo la reforma constitucional. Entonces, esta modificatoria que se plantea aquí en la pregunta ya ha sido materia de pronunciamiento recientemente, hace un par de semanas, del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Ha dicho que esas modificaciones, quitarle la potestad al presidente y a los ministros de plantear confianza sobre cualquier tema, eso es inconstitucional. Y el propio Tribunal Constitucional... Zanjado el asunto. Zanjado el asunto. O sea, zanjado el asunto. O sea, acá es, ¿queremos o no tener 2 cámaras? Así es. ¿Sí, sí o no? Exactamente. Y el propio Tribunal Constitucional ha dicho, señor, incluso si se modifica este esquema, el actual, es inconstitucional. O sea que esta reforma que está planteándose acá para modificar este esquema, ¿no?, actual, no va a poder hacerlo, no va a operar. Porque supongamos incluso que se gana la propuesta del gobierno, dicen no la gente. Muy bien, entonces se mantiene como está. El propio Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional esas modificatorias. Y por tanto eso ya no vale, no va a tener valor. Solo estamos votando por bicameralidad o no. Exactamente, solo queda entonces como pregunta y como modificación constitucional el tema del Senado. ¿Se restablece el Senado o no se restablece? ¿Cómo vas a votar? Yo ahí, ¿no es cierto? Yo sí voy a votar sí para que se restablezca el Senado, porque esa va a ser una ruptura así, política, constitucional, del agravio que hizo Fujimori, ¿no es cierto?, a nuestra tradición constitucional de tener 2 cámaras. ¿Y cómo vas a votar en el tema de la reelección de los congresistas? En el tema de la reelección yo voy a votar en contra de la propuesta. Yo sí respaldo la reelección
de los congresistas y de todas las autoridades, incluso los que están prohibiéndose ahora de que no hay reelecciones ni alcaldes ni gobernadores. Vamos a tener que en algún momento determinado discutir el tema, porque eso recortar también el derecho constitucional, ¿no es cierto?, que ya estaba avanzado y ahora estamos dando marcha atrás, ¿no? En el tema de la justicia, de la Junta Nacional de Justicia, yo voy a votar no. ¿Por qué? Porque francamente es absolutamente inocuo. Que sea Junta, que sea Consejo Nacional de Magistratura, es absolutamente irrelevante. Ese no es el problema de las modificaciones y las reformas que la justicia necesita en nuestro país. La segunda pregunta. Del financiamiento de los partidos. Financiamiento de los partidos. Yo creo que con todos los defectos que están en la propuesta, ahí sí voy a votar sí. Ahí voy a votar sí para que haya financiamiento, ¿no es cierto?, privado y público. Porque yo soy partidario del financiamiento incluso exclusivamente público del Estado para favor de los partidos, porque los partidos en realidad se necesitan el funcionamiento. Entonces, si tú le quitas a los partidos la posibilidad de que se conviertan en empresas electorales, vale decir, invertir plata para que sean elegidos y luego de ahí obtener 2 o 3 veces de lo que invertiste, ¿no es cierto?, estamos haciendo un gran bien al país, porque ya te estamos separando, ¿no es cierto?, la política de la inversión electoral. No necesitamos tener partidos políticos mafiosos que se venden a las empresas, ¿no es cierto?, o a quienes quieren contratar con el Estado. Pregunta final, que ya no tiene que ver con referéndum, sino con lo otro. Elección de gobernadores. Sí. 3 caminos, bueno, 4 podrían ser. Lica, Ismodes, nulo o blanco. Bueno, blanco y no lo juntemos, los 3 opciones. Ya. Mira, yo estoy en contra de la nulo y viciado, porque eso es ser inconsecuente con el régimen constitucional, ¿no? La democracia nos ha planteado la figura de la segunda vuelta como alternativa para terminar de resolver un proceso electoral. En un proceso electoral ha dicho ya, muy bien, si no pasas el 30%, vamos a la segunda vuelta con los 2 que quedan primero. Entonces, después de que pasamos a una segunda vuelta, yo voy a dar marcha atrás y decir, no, pateo el tablero, no quiero nada. No, un momentito. Las reglas estaban establecidas que había una segunda vuelta. Por tanto, el voto nulo y viciado no corresponde en segunda vuelta. Tú tienes que votar por A o por B. ¿Y te gustan A y B? Mira, yo tengo mis reticencias, por lo menos hasta ahora espero resolver como la gran mayoría de los ciudadanos el último día para decir por quién de los 2 voy a votar. Porque ¿Ninguno te gusta? Ninguno de los 2 termina de gustarme, ¿no? Yo tengo críticas muy duras con alguno de los 2, pero hay que votar por alguno de los 2 porque uno de los 2 va a terminar siendo gobernador, así de simple, ¿no? ¿Y por qué va a terminar uno de los 2? Porque esas son las reglas del proceso electoral que hemos comenzado y que tenemos que terminar. No podemos patear el tablero en esta segunda vuelta. Gracias, Walter. No, más bien a ti las gracias. Walter Vaz, constitucionalista, especialista en Derecho Administrativo. Nos vamos a una pausa, regresamos en modo avión.